conciencia cívica en un mayor número de votantes, la Dirección Nacional del Registro Electoral garantiza la legitimidad de las elecciones. Millares de empleados ordenan las listas de electores en las 3.500 agencias del registro, diseminadas por todo el país, llevando un control absoluto de la población. Demostrando la madurez cívica alcanzada por el pueblo. Bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto saludar a nuestro público que se encuentra en nuestras transmisiones, en el Facebook, en el canal de YouTube, y a nuestro público que está aquí en nuestra sesión de Zoom. Pues vamos a dar continuidad a este diplomado, las elecciones en México, siglo XIX y siglo XX. Ya en nuestra sesión número 12, pues hoy vamos a tener esta conferencia, las elecciones de 1994. Voy a dejar yo los micrófonos a la doctora Georgette José Valenzuela, y antes de ello quiero recordarles que están las cajas de comentarios para que hagan sus preguntas. A nuestro público en Zoom también los invitamos, les recordamos que para la parte final tenemos la ronda de preguntas y respuestas. Doctora José, tiene usted los micrófonos. Muchas gracias, Yasmín. Buenas tardes a todos. El doctor Germán Pérez Fernández del Castillo es licenciado y maestro en Derecho, doctor en Filosofía Política por la Universidad de Frankfurt, Alemania, profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, ha sido coordinador del Centro de Estudios Políticos de la misma facultad, consejero magistrado del IFE y coordinó las negociaciones políticas para la reforma legal y constitucional de 1996. Fue director académico y general de la Facultad de Estudios Latinoamericanos de Ciencias Sociales México. Es miembro del SNI y de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado libros, artículos, capítulos sobre filosofía política, política comparada, legislación electoral y procesos electorales e historia política a nivel nacional e internacional. Ha coordinado el Seminario de Procesos Políticos y Electorales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y ha participado en el Comité Directivo del Seminario Universitario de la Cuestión Social. Demos la bienvenida al doctor Pérez Fernández del Castillo. No sé si quieras agregar algo más, Germán. No, nada, nada, es más que suficiente. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, Bueno, pues antes que nada quiero agradecer a la Academia Mexicana de la Historia esta invitación para conversar con ustedes en este diplomado. Desde luego a mi amiga Georgette José, al doctor Javier García Diego, pues en general a todos los organizadores de este evento, a Yasmín, a Adolfo, a todos les agradezco la invitación y los atentos servicios que me han proporcionado. Yo les voy a platicar por las campañas, pues las campañas que no fueron. Les voy a platicar sobre las campañas en un año político multidimensional en el que hubo sucesos de tal magnitud, desde el levantamiento armado en Chiapas hasta la sucesión presidencial, que hicieron ver a las campañas políticas en cuanto tales muy disminuidas, diría yo casi intrascendentes. Una de las conclusiones es, por lo tanto, que en este año trabajaron las maquinarias de los partidos políticos y ganó el partido que mejor y más sólida estructura tenía para contender en condiciones muy desfavorables para todos los candidatos. Abordamos en un primer momento la designación de los candidatos, los consensos creados en torno a ellos y los conflictos que se generaron en los procesos internos de los partidos. Es de destacarse que la designación se dio en los meses de octubre y noviembre de 1993. Esto es, con muchos meses de antelación al registro oficial de los candidatos, que fue hasta el 15 de marzo de 94.
En especial en el caso del PRI, este hecho fue de trascendencia innegable. Hubo que transcurrir más de 4 largos meses para que Luis Donaldo Colosio tuviera realmente la certeza de que no sería sustituido como candidato por su propio partido. El 1 de enero, el día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá, el mismo día en que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declaró la guerra al Estado mexicano, en México todo cambió. Desde ese día, salvo ciertos momentos, las campañas políticas pasaron a un segundo término. El levantamiento zapatista, el nombramiento sin carácter oficial de Manuel Camacho Salisco como mediador de los zapatistas, con los zapatistas, los nombramientos de Jorge Carpizo como secretario de Gobernación y Diego Valadez como Procurador General de la República, la renuncia o la destitución del gobernador constitucional de Chiapas, la reforma electoral constitucional y legal que se practicó a la mitad de ese proceso electoral, el cambio de autoridades electorales, la muerte del candidato del partido más importante del país, entre otros muchísimos acontecimientos, fueron las noticias predominantes. Los medios de comunicación naturalmente se abocaron a dar información, entre otros muchos acontecimientos. Estos fueron realmente la noticia predominante. Y eso relegó las campañas electorales a un segundo término, como mencionaba. Las campañas electorales se relegaron a las páginas interiores de los periódicos, en un segundo término en la radio y la televisión, de segunda o tercera importancia. Tratar las campañas electorales de 94, entonces no se obliga necesariamente a fijar la atención en el entorno sociopolítico y económico que las convirtieron en hechos secundarios y que determinaron en sus formas, discursos y proyectos y que finalmente hicieron de este proceso electoral que fuera decidido por las maquinarias de los partidos, mucho más que por los candidatos. Quizá a excepción, perdón, de la campaña de Diego Fernández de Ceballos, que redituó en un aproximado de 10, 12 puntos porcentuales más en los resultados electorales que el voto tradicional duro de su partido. Bueno, mi participación hace hincapié, pues, en el contexto en el que se desarrollan las campañas de ese año, sin dejar de resaltar los momentos estelares de las campañas. Por ejemplo, los debates, ¿no? Entre los candidatos. Sin duda debo aclarar, como lo hizo el doctor Portilla, que no puedo descartar la posibilidad, la eventualidad de un conflicto de intereses en lo que voy a decir, porque yo fui, como quedará explícito a lo largo de la exposición, yo fui un partícipe activo en el proceso electoral. Yo estuve como consejero magistrado en el primer Consejo General del Instituto Federal Electoral desde 1989 hasta 94. A mí me tocó crear la nueva credencial, el nuevo padrón, la otra nueva credencial, ahora con huella y después con fotografía, la insaculación, la capacitación de los funcionarios de casilla, etcétera. Fue un trabajo muy fuerte durante muchos años, que tuvo su primer ensayo en 1991, pero que finalmente en 1994 daría su expresión más innegable.
Bueno, pues empecemos a hablar del contexto político en el PAN y la elección de Diego Fernández de Ceballos como candidato a la presidencia. A fines de 1993 se efectuaron elecciones en Yucatán, en las cuales el PRI triunfó prácticamente en todos los municipios. Acción Nacional amenazó con no participar en los procesos electorales federales si no se aclaraban los resultados del proceso yucateco, que, de acuerdo al PAN, estuvo plagado de irregularidades. A los pocos días que se nombró ganador el candidato del PRI a la alcaldía de Yucatán, pues renunció y se otorgó el triunfo al candidato panista, a Correa Mena. Señal para muchos de concertaciones ya conocidas en algunos otros lugares del país, entre el gobierno salinista y el grupo ceballista del PAN. Esta forma de hacer política, sumada a la exclusión en la toma de decisiones de un cierto sector de los panistas tradicionales, autollamados doctrinarios, acabaron por producir una ruptura dentro de Acción Nacional que se venía fraguando desde hacía lustros y que acabó con la creación del Foro Democrático Doctrinario, dirigido por panistas de abolengo, identificados con el pensamiento tradicional del PAN y quienes en su mayoría terminaron por salirse de ese partido. Meses antes del conflicto se dio también en el CEN del Partido de Acción Nacional a, a la elección de la dirigencia del partido. Y fueron tres candidatos fundamentalmente lo que se postularon. Fue Castillo Peraza, presidente nacional, Lic Antamirano, de Guanajuato, y Rodolfo Elizondo, de Durango. Del proceso salió victorioso Castillo Peraza, quien integró al CEN a sus contrincantes y empezó la reestructuración de la coalición dominante bajo la hegemonía del grupo pragmático moderado, del cual Diego Fernández de Ceballos era un miembro prominente. Quiero decir con ello que Castillo Peraza y Diego Fernández siempre tuvieron una alianza muy fuerte y que como presidente del partido, bueno, pues no fue nada extraordinario que saliera Diego como candidato. Con el triunfo de Castillo Peraza, el nuevo comité ejecutivo se dio a la tarea de seleccionar a un candidato presidencial y Diego Fernández se mostró desde un principio como la figura más sobresaliente para ocupar dicho cargo. La candidatura de Diego Fernández fue apoyada por destacados militantes, como los tres gobernadores panistas de entonces, que era Ernesto Rufo, Francisco Barrios de Chihuahua y Carlos Medina Plasencia, por los dirigentes estatales de 15 entidades federativas que lo apoyaron y por personalidades como Luis H. Álvarez, Ana Rosa Payán y Margarita Zavala. Por la obtención de la candidatura y pese al apoyo a Fernández de Ceballos, quien se esperaba fuera candidato único, compitieron también Adalberto Rosas, Javier Livas y Eduardo López. Las precampañas se realizaron a finales de septiembre y hasta el 19 de noviembre. Hubo dos debates públicos, uno el 28 de octubre en Monterrey, Nuevo León, y el otro el 8 de noviembre en Guadalajara. En la 40ª convención del PAN, celebrada el 21 de noviembre, se dio la elección del candidato. Desde luego, Fernández de Ceballos obtuvo los 39 votos del Comité Ejecutivo Nacional,
de su partido y el 64,71% de los votos de los 1,126 votos delegacionales. Pasemos con Cárdenas. En 1994 significó la segunda oportunidad para Cuauhtémoc Cárdenas de buscar la presidencia de la República, después del fraude electoral de 1988. Queriendo asegurar su triunfo, desde el 15 de febrero de 1993, más de un año y medio antes del proceso electoral, Cuauhtémoc Cárdenas anunció sus intenciones de buscar la candidatura de su partido y con ese fin renunció a la dirigencia del PRD, cargo que ocupaba desde la creación del mismo en 1990. En los siguientes días de su postulación se adhirieron a su candidatura el PRT, el PFD y el PSD, además de comités ciudadanos de 23 ciudades del país. También se propuso una coalición con el PP, con el PPS y con el PT. Sin embargo, este segundo rechazó la propuesta y tomó como candidata a Cecilia Soto. Y el otro apoyaría finalmente la candidatura de Marcela Lombardo, que era hija de Lombardo Toledano. Hay que recordar que el PT se fundó después de las elecciones de 88. En 1990 obtiene su registro candidato, pero en 1991 lo pierde por no alcanzar el mínimo requerido por la ley para mantener el registro. Y lo vuelve a obtener para la elección de 1994. Otra cosa que hay que recordar es que Raúl y Carlos Salinas fueron muy amigos de Alberto Anaya y Hugo Andrés Araujo, todos ellos un poco de tendencia maoísta. Ellos se conocieron, fueron compañeros y muy amigos en la Facultad de Economía, donde conocieron también a Camacho y se hicieron también amigos, entre otros. Entonces había una relación entre el presidente y Alberto Anaya, que finalmente se quedó como propietario, literalmente propietario del PT, ¿no? Y presuntamente Raúl Salinas contribuyó económicamente a la recuperación del registro del PT y por eso en ese momento el PT no se iba a liar con Cárdenas. Y el PPS recompuso también su relación tradicional con el PRI y entonces prefirió mandar a su candidata Marcela. Estos partidos que en 88, bueno, el PT todavía no existía, pero todos los demás, el PARM, el Partido Frente Cardenista que se habían ido con Cárdenas, para 94 ya no lo hicieron. La precampaña de Cárdenas inició el 19 de mayo con una visita a la ciudad de Tlaxcala, mientras que para cumplir con con las formas, el Colegio Nacional Electoral del PRD abrió el registro de aspirantes a fines de abril, una vez concluida la primera fase de su convención nacional. El plazo de registro concluyó el 10 de julio, siendo Cárdenas el único precandidato inscrito. Se habían establecido, fíjense, un mínimo de 100,000 firmas de apoyo para poder ser registrado como candidato o precandidato y pues nadie las logró, pero Cuauhtémoc sí logró más de 300,000 firmas. La estrategia del ingeniero Cárdenas consistió, fíjense bien en esto, en exigirle a su partido que cuando menos la mitad de las candidaturas fueron para miembros de la sociedad civil y esto creó un apretujón y un conflicto interno al interior del PRD, pues porque se quedaban sin la mitad de las candidaturas para el Senado y para la Cámara de Diputados.
Pero el ingeniero pensó que abriéndose hacia la sociedad, pues iba a tener mayor fruto. Bueno, ya veremos si tuvo éxito o no. Pero él quiso formar alianzas con liderazgos de grupos sociales de todo tipo. De ahí, pues, la frecuencia de reuniones del ingeniero con todo tipo de organizaciones de la sociedad civil. Y el político michoacano entonces realizó la mayor parte de su precampaña hablando con grupos que no se definen como perredistas, empresarios, cristianos de diversas denominaciones, maestros, estudiantes, artistas, intelectuales, fueron los principales interlocutores a lo largo de casi 5 meses. En ese lapso, Cárdenas tuvo actividades en 17 estados más el Distrito Federal y visitó 29 de los 100 municipios más poblados del país. También dio entrevistas exclusivas a medios de enterar de periódicos del interior del país. Participó en muchos programas de radio, en vivo y grabados, en muchas radiodifusoras y dictó conferencias en universidades todas, ¿eh? En la UNAM, en la Ibero, en la Autónoma de Sinaloa, de Colima, de Ciudad Juárez, la de Guadalajara, la Autónoma de Chapingo, así como en el mismo ITAM. Cárdenas tuvo encuentros con funcionarios públicos de extracción panistas, como Rufo Apel y los alcaldes de Tijuana y de Ciudad Juárez. Otro mandatario que se le acercó fue Murillo Karam, qué curioso. Hubo lugares donde algunos priistas y panistas se acercaron a Cárdenas para manifestarle simpatía o incluso adhesión. En Sinaloa y en Los Mochis, en Mercedes Murillo estuvo con él, que había sido candidata del PAN a la alcaldía de Culiacán. Y, en fin, y al mismo tiempo, pues Cárdenas se sintió hostigado por fundamentalmente el gobierno federal y sintió que allí había pues cierta violencia en contra de él, inclusive en contra de su esposa, a quien habían seguido permanentemente miembros de supuestamente el servicio secreto del gobierno federal. En todo caso, el ingeniero hizo oficial su postulación como candidato presidencial del PRD el domingo 17 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Convocó a tomar el poder en 94, además de reconocer la importancia de la conquista esencial, la democracia. Sin ella no vale la pena hablar de lo demás, porque sin ella lo demás no es posible. Primero los cimientos y después el edificio, dijo Cárdenas. Después viene el destape de Colosio. Aquí sí habría que ver que que en realidad fue un poco menos terso que la candidatura de Diego y la de Cuauhtémoc, sobre todo, que no tuvo contrincantes. En 1987, bajo la presión de la corriente democrática, el PRI de Miguel de la Madrid mandó a los precandidatos, recordarán, a una presentación pública de las personas y programas de trabajo a la que se llamó la pasarela. Esa exhibición fue un fracaso rotundo, porque en realidad no se trataba de una competencia real, sino de una farsa mal hecha, cuando la decisión sobre el lanzamiento del entonces secretario de Programación y Presupuesto ya estaba tomada. Y esto lo único que logró
En términos reales, fue contraponer a los equipos de los precandidatos, unos en contra de otros, y constatar que solamente una persona, el presidente, únicamente el presidente, estaba en condiciones de decidir quién sería el candidato del partido oficial. Sabedor de ese fracaso, Carlos Salinas no volvería a cometer el mismo error. La designación la haría él, sin consulta, sin negociación, pero evitando las posibles fracturas al interior de su equipo. Esto es cuidando de no herir las sensibilidades de los diversos grupos. De esta manera, el 20 de noviembre, en una reunión, el presidente alabó abiertamente el trabajo realizado por Jaime Serrapuche y por José María Córdoba Montoya. Esto molestó muchísimo cuando hubo nutridos aplausos para esos funcionarios. Molestó muchísimo esos aplausos a Manuel Camacho Solís. Entonces, Salinas instruye a su secretario de Gobernación, que era Patrocinio González Garrido, a invitar a todos los eventuales candidatos o aspirantes a la candidatura a una cena en su casa y le pidió al presidente que se lograra hacer un pacto con todos los precandidatos para que en un acuerdo de unidad y de respeto a la toma de decisiones del presidente se acatara la decisión del mismo. La verdad es que el éxito fue solamente en apariencia, porque 6 días después, al conocer por los medios la designación de Luis Donaldo Colosio, pues vino una respuesta no muy, no muy prometedora para el futuro de las campañas. ¿Quién era Colosio? Colosio nació, sabrán ustedes, en Sonora, en Magdalena de Quino, el 10 de enero de 1950. Y se muere en Baja California el 23 de marzo de ese 94. Colosio estudió en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Economía. Después se fue a estudiar una maestría a Pensilvania, donde había estudiado Camacho también. Y de ahí lo invitan a Viena a tomar un curso en administración pública durante 2 años. Y cuando regresa, pues se va al Colmex, da clases ahí, da clases en la UNAM, en la FES Zacatlán, en la Náhuac. Por cierto, ahí conoce a su esposa, Diana, perdón, y bueno, ya se casará con ella. En 1979 ingresa al PRI. En 1982 es director de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, a cargo de Carlos Salinas de Gortari, el secretario. Pero el subsecretario era Manuel Camacho Solís. Entonces estaba, digamos, estaba Carlos Salinas, después estaba Camacho y después como director general estaba Colosio. Después, en 85, Salinas lo manda como diputado. Y en 87 lo manda como candidato al Senado, pero simultáneamente lo hace coordinador de su propia campaña. Pero Camacho Solís en ese momento ya se hace secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y él coordina también la campaña.
Entonces era su antiguo jefe el que se metía en la campaña, siendo Colosio el coordinador, pero siendo Camacho el que manejaba el partido. Entonces se hace ya en 88 senador. De 1988 a 1992, el presidente Salinas lo lanza como presidente del CEN del PRI, cuando Camacho se va al DF. Y entonces Colosio es el que va a armar las concertaciones con Acción Nacional, desde luego con intervención de Salinas y de Fernández de Ceballos, para lograr que Rufo tuviera su candidatura, que Medina tuviera su candidatura, o digo, su gobernatura, y en fin, Chihuahua estaba ahí también, ¿no? Y ya en 1992, esto es 2 años antes de la elección, lo hace secretario del Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Social. Esto es especialmente importante porque la Secretaría, bueno, desde la presidencia del partido se hace conocedor en toda el establishment priista, en toda la clase política, con la mayoría de los gobernadores, pero como secretario de Desarrollo Social, pues la verdad es que pues, se vuelve Santa Claus porque es el que da todo el dinero para todos pues para todos los programas sociales del país, ¿no? Y ahora quiero comentarles, pues, quién era Manuel Camacho. Manuel Camacho nace en 1946 en el Distrito Federal. Fíjense, estudia la primaria, la secundaria y la preparatoria en el Instituto Cumbres, que es a la sazón quizá la institución educativa más selectiva que hay en el país. Era la única escuela ya en mis tiempos en la que pues era obligatorio vestir corbata todos los días y a todas horas, desde primaria hasta preparatoria. Bueno, en todo caso, él termina su preparatoria en el Cumbres y se va a la Facultad de Economía. Y allí conoce a Carlos Salinas, a Raúl Salinas, a Hugo Andrés Araujo, a Alberto Anaya. Estos dos últimos se van a hacer campaña a, a Nuevo León y a Durango y van a hacer van a empujar la formación de línea de masas y con el CONAMUP y con el MUP y con todos los movimientos estos un poco radicalones construyen el Partido del Trabajo, ¿no? Se va a Princeton y después regresa al Colmex y su suegro, que había sido gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Suárez, lo emposó políticamente. En 65 ingresa al PRI, es asesor en la FINSA, en la CEP con Fernando Solana, en la Dirección General de Política Económica, cuando Carlos Salinas es subsecretario, y con Miguel de la Madrid ya lo hace secretario de Desarrollo Urbano y Ecología a partir de los sismos de 85, ¿no? En la Secretaría de Programación y Presupuesto, bueno, pues Colosio es su subalterno. En 88 se hace el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, coordinando la campaña desde el partido cuando el coordinador
oficialmente es Colosio. Y en 88, esto es muy importante, en 88, después del fraude electoral de 88, Camacho es el que acude con los partidos políticos a la Cámara de Diputados antes de la formación del colegio electoral, digamos, para negociar con los partidos políticos quién se quedaba en qué curul, porque había sido tal la irregularidad de la elección de ese año que no se sabía qué partidos iban a quedar con qué curules. Si ustedes llegaran a analizar algún día el dictamen del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados de ese año, encontrarán dictámenes increíblemente erróneos, por decirlo menos. Dictámenes en donde, por ejemplo, se establecía el Partido Popular Socialista sacó al 53% de los votos. El PRI sacó el 42%. Por lo tanto, ganó el PRI. Así de ese tamaño están hechos esos dictámenes, pero Camacho sacó adelante esa, esa conformación de una legislatura que después, bueno, le funcionó bastante bien al nuevo presidente. Bueno, el hecho es que al darse a conocer la designación de Luis Donaldo Colosio, la mayoría pues recibió el anuncio y dio el apoyo ofrecido con disciplina y genuina aceptación, tanto por los sectores como por la militancia del PRI. Como ya se mencionó arriba, Colosio ya lo había sido todo. Dentro del partido, diputado, director general, senador, coordinador de senadores, presidente del PRI y, entre otros puestos, y secretario de programación. Camacho, por su parte, habiendo presentado inmediatamente su renuncia cuando se entera por los medios de comunicación el destape de Colosio, se va a su casa de Cuernavaca. Se va a su casa de Cuernavaca y se retira y se encierra. Y no le contesta el teléfono a Colosio, no le contesta el teléfono al secretario de Gobernación, no le contesta el teléfono al presidente de la República, hasta que el presidente le manda a personal del Estado Mayor Presidencial para, entre comillas, invitarlo a un desayuno en Los Pinos. Y él acude ya con el comisario posteriormente al desayuno, y en ese desayuno lo convence para que se vaya como secretario de Relaciones Exteriores, muy fuera de la política interna. En dicho cargo, él va a colaborar con el presidente hasta los primeros días de enero. Ya con los tres candidatos de los partidos seleccionados, se inician las campañas sin mayores problemas, pero reitero, todavía sin brillo. Exactamente a las 0 horas del primer día de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en una acción perfectamente coordinada, atacó gendarmerías y cuarteles militares en San Cristóbal de las Casas, en Ocosingo, en Las Margaritas, en Altamirano y en otros municipios chapanecos, y se posicionó de la mayoría de esas plazas. En la Plaza Mayor de San Cristóbal de las Casas, un personaje político rompe en escena mediática y política nacional y mundial al leer la primera declaración de la Selva Lacandona. Se trata del subcomandante Marcos. En esa misma conferencia le declara la guerra al gobierno federal y a su ejército y demanda libertad y justicia para todos los mexicanos. De manera simultánea, entra en vigor
el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. El levantamiento del EZLN cobra fuerza mediática nacional e internacional y rápidamente propicia muestras de solidaridad de numerosas agrupaciones sociales alrededor del mundo, principalmente en Europa y también en América Latina. Cáritas, una sociedad civil alemana, cristiana, había financiado de manera importante algunas agrupaciones indígenas chapanecas. Entre otras ayudas, les había dotado de equipos de comunicación tecnológicamente de punta. Ello desarrolló un sistema de comunicación permanente no solo entre las comunidades, sino entre las comunidades y las centrales en Alemania y en Francia. Cáritas de Alemania se enteraba de lo que acontecía en esas regiones antes de que se enterara el propio gobierno mexicano. Y además se encargó de difundir lo que en Chiapas sucedía en toda Europa. Todo lo anterior derivó en la muy rápida aparición de comités españoles, franceses, italianos y de muchos países en apoyo de los zapatistas. Hay que recordar la fascinación que despertó el comandante y, bueno, el movimiento zapatista en general, en la esposa del presidente Mitterrand, que llegó a venir a México con ganas de conocerlos. En España había más de 700 comités de defensa zapatista. Lo mismo en Francia, se volvió un ícono de la liberación. Y yo digo esto porque es importante, porque ello hizo que el ejército mexicano fuera especialmente cuidadosa en su contraataque y que el gobierno federal tomara en consideración el planteamiento de una salida negociada al conflicto en vez de una respuesta meramente militar. En realidad, militarmente, el EZLN no era nada. Nunca tuvo la menor opción de efectuar algún tipo de actividades a nivel nacional. Inclusive a nivel de Chiapas le fue imposible mantener sus posiciones. Sin embargo, para el día 6 de este mes, el presidente Salinas planteó un perdón para todos aquellos que depusieron las armas. Esta fue la primera decisión fruto de un debate muy intenso que se dio al interior del grupo en el gobierno, en el seno de la presidencia de la República. Por una parte estaban quienes pensaban que estando el ZLN prácticamente cercado y sin posibilidades de reacción ninguna, de ninguna defensa, se les debía de atrapar y encarcelar de inmediato. Finalmente ellos pues, le habían declarado la guerra al gobierno. Le habían declarado la guerra al Estado mexicano y a su ejército. Esta acción tendría la ventaja de una solución rápida a un asunto que amenazaba con desestabilizar al país en un año electoral, especialmente complejo después del de 1988, ¿no? Esta alternativa tenía la desventaja de que con mucha probabilidad estas acciones pues costarían algunas decenas de vidas humanas. En ese momento se organizaron reuniones permanentes en la Presidencia de la República en las que participaron de manera destacada el secretario de la Defensa Nacional, José María Montoya, Patrocinio González Garrido, Manuel Camacho, Jorge Carpizo, Diego Valadez, en fin, algunos gobernadores, desde luego,
Unos pugnaban por finiquitar el problema, propiciando un rendimiento de los zapatistas, tarea que se lograría en unos cuantos días. Ya estaban cercados los zapatistas. Y otros por una solución totalmente negociable. Presuntamente, una de las intervenciones de Manuel Camacho fue muy importante para la toma de decisión del presidente Salinas. Y le dijo que dentro de 30 años a lo mejor no iba a ser recordado por haber lanzado a México a la apertura comercial y a la modernización, al crecimiento económico, sino que eventualmente iba a ser recordado como el asesino de los indígenas. De ser cierto esto, parece ser que se influyó en la decisión del presidente para que se resolviera por una negociación o una solución negociada con los zapatistas. Una vez aceptada la negociación, entonces, ¿quién podía ser el mediador, el negociador con los zapatistas? Pues quién más que había resuelto en 1988 en el colegio electoral la problemática con todos los partidos de oposición, Manuel Camacho. Entonces, primero había que negociar, segundo, el mejor negociador, pues iba a ser Manuel Camacho. Y tercero, Manuel Camacho acepta, pero con condiciones. La primera condición, sumamente importante, es que él no sería funcionario público. Recordemos que el artículo 82 de la Constitución establecía que no podía ser candidato a la presidencia de la República, no podía participar en el proceso electoral para presidente de la República ningún funcionario que no hubiese renunciado cuando menos 6 meses antes del día de la elección. Entonces, pues Camacho dice, yo no voy a ser funcionario. ¿Por qué? Bueno, él quiere dejar la puerta abierta y el presidente le deja la puerta abierta para eventualmente participar en él. Bueno, eso es lo que quería. Está bien, ahí está. Segundo, que requiere un equipo realmente ad hoc para poder negociar. Lo primero que exige es que patrocinio no puede ser secretario de Gobernación, patrocinio. ah, el secretario de Gobernación, patrocinio, había sido, González Garrido había sido gobernador de Chiapas y no se había llevado bien con los indígenas y tampoco con Samuel Ruiz, que era el paladín desde la izquierda del indigenismo chapaneco. Entonces había que tronar a Garrido. Si se tronaban a Garrido, entonces, pues, ¿quién más? Pues Carpizo tomaría la secretaría y el amigo de Carpizo Valadez tomaría la Procuraduría General de la República. Pero aún más, no podía seguir el gobernador de Chiapas. Entonces, semanas después, va a presentar su renuncia el gobernador de Chiapas y van a poner como interino a un muy allegado de Carpizo como gobernador. Pero en ese momento hay que verlo bien desde el punto de vista de la política. El secretario de Gobernación no es el secretario de Gobernación nada más. El secretario de Gobernación es la persona que maneja el proceso electoral. Y quiero decir con ello, es la persona que está permanentemente vinculada a los partidos políticos para toda la negociación. Y entonces viene la ocurrencia, pues, de una reforma política. Entonces, por una parte, está, digo,
Todo esto que va a tener como consecuencia pues, la pérdida del control del Ejecutivo sobre el proceso. Entonces, Camacho está, por una parte, negociando en Chiapas, platicando con la prensa cómo es que negoció con Chiapas, teniendo la bandera nacional en la catedral eh, negociando con el comandante Marcos. Y por otra parte, está Carpizo negociando la reforma constitucional y legal sobre las elecciones, supuestamente para que no hubiera un choque de trenes. El candidato priista, después de una pausa de fin de año, realizó su campaña justamente el mismo día en que se deciden los cambios mencionados en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Gobernación y en la Procuraduría General de la República. Y Manuel Camacho simultáneamente inicia sus actividades como mediador en el conflicto, en la inédita calidad de mediador entre el Estado mexicano y el EZLN. Desde luego que frente a la andanada de cambios y nombramientos en el gabinete presidencial, las noticias provenientes de Chiapas y las reacciones de diversos actores nacionales e internacionales sobre el levantamiento armado, el inicio de la campaña de Colosio pasó algo menos que desapercibido. Apenas había tomado posesión de su mandato como comisionado de la paz, Manuel Camacho se trasladó a Chiapas e inició conversaciones con los comandantes del EZLN, desde luego con el subcomandante Marcos. Y los sucesos se precipitan. El 12 de enero, entonces el presidente le ordena al ejército un alto al fuego, un cese al fuego unilateral en Chiapas. Ya no importa que hagan lo que quieran los zapatistas, el ejército ya no va a responder. 6 días después, el 18 de enero, renuncia el gobernador interino de Chiapas, Elmar Seltzer, y es sustituido por Javier López Moreno, una persona, reitero, muy cercana a Carpizo. Entonces, este grupo se queda con el gobierno de Chiapas, con la Secretaría de Gobernación, con el proceso electoral, con la Procuraduría General de la República, y se arma de inmediato una alianza que va a ser muy importante con el presidente del Senado, Ortiz Arana. Pero lo vamos a ver. Después, el 27 de enero, fíjense, estamos hablando del 12 de enero, viene el cese al fuego unilateral. El 18 de enero, la renuncia del gobernador. El 27 de enero se firman los acuerdos, los 8 acuerdos o compromisos para la paz y la democracia y la justicia por todos los candidatos presidenciales, el secretario de Gobernación y los presidentes nacionales de los partidos políticos, excepto el PPS. La firma de estos compromisos habrá la posibilidad de hacer reformas a la Constitución y al COFI. Esos 8 puntos iban a garantizar realmente la paz, la concordia y además iban a evitar el choque de trenes entre las fuerzas políticas brutales que se iban a enfrentar en la nación, en el proceso electoral, que existía, pues, no sé, en quienes realmente estaban vendiendo esa idea. Fíjense cuáles son, ojo, los 8 puntos. El primer punto era garantizar que el año electoral transcurriera sin sobresaltos, con el consenso de los partidos, todos, en los actos preparatorios de la elección.
Esto es la imparcialidad de las autoridades electorales, eligiendo o ratificando para cada uno de los niveles ciudadanos aptos, imparciales y honestos. El criterio que guiará es el de la consulta y el consenso. Bueno, yo quiero decir que ya existía la independencia de los miembros ciudadanos del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Yo en ese momento era miembro del Consejo General en mi calidad de consejero magistrado y fuimos electos con el 85%. Yo fui electo con el 85% de los votos de la Cámara de Diputados. Entonces, habíamos actuado bien, pero se decidió que pues a lo mejor no éramos honestos o a lo mejor esto no habíamos actuado bien. El segundo, y ahorita voy a decir por qué, el segundo era la plena confiabilidad del padrón electoral, de las credenciales y de las listas nominales, dando las garantías que han sido demandadas por los partidos y la opinión pública, entre ellas el acceso permanente a las bases de datos e imágenes del registro. Yo quiero decir una cosa. Yo les voy a mostrar una carta aquí, ¿sí? En donde los miembros del entonces Consejo Técnico para la Auditoría Externa del Padrón Electoral me dan el 18 de mayo. Yo les digo esto no por decir que yo actúo bien, sino para que quede absolutamente claro que ya para el 18 de mayo se habían hecho las auditorías, que estaban continuando las auditorías y que los nuevos consejeros entran hasta el 21 de junio y que ya no se tenía absolutamente nada que hacer. Ya estaba todo hecho, ya estaba todo corroborado por los propios partidos políticos. Dice así, los miembros del Consejo Técnico del Padrón Electoral desean manifestarle a usted su reconocimiento por el invaluable aporte de ideas, coordinación de los trabajos e instrumentación del proyecto de las bases para la auditoría externa del padrón electoral. La importante labor por usted iniciada y posteriormente, por acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, correspondió a este Consejo Técnico continuarla, fue sin duda un paso trascendente en el desarrollo de la auditoría externa del padrón electoral. Bueno, lo que está diciendo aquí es que el padrón ya estaba siendo auditado, ya había sido auditado por un consejo externo, no cualquier consejo, ¿eh? Aquí estaba, y aquí está la firma de Clara Jusisman. Estaba la firma, o está la firma de Arcade Poveda, que era Premio Nacional de Ciencias, un aspirante, bueno, no, un mencionado para Nobel en matemáticas. Esto estaba eh, Alberto Ruiz Moncayo, estaba Gabriel Vera del Banco de México, estaba Rosa María Rubalcaba del Colegio de México, en fin, gente, Isaura Mesa Gómez a Palacio, gente absolutamente intachable, imposible de que se pudiera poner en duda. Ya había trabajado en la certificación del padrón y de la credencialización. No me da tiempo de contarle las muchísimas cosas que hicimos para, con los partidos políticos para que se asegurara esto, pero aquí parece ser que era indispensable hacer, ¿no? Después, garantías, tercer punto, garantías de equidad en los medios de comunicación masiva, aprovechando los tiempos del Estado y promoviéndolos, como se vio para la reforma de 96 y la siguiente elección presidencial, esto no se cumplió. Los medios de comunicación siguieron siendo igualmente imparciales conforme a lo establecido por la ley.
Los partidos políticos ya no podrían comprar tiempo en aire, solo la Comisión de Radiodifusión podía distribuir los tiempos, pero pues de acuerdo al mandato legal, y eso favorecía al PRI más que a ningún otro partido. Después, impedir el uso de los recursos y programas públicos a favor de cualquier partido, tampoco se cumplió. La elección siguió siendo una elección de Estado. Los gobernadores trabajaron para su partido político, la inmensa mayoría para el PRI, pero tampoco los gobernadores del PAN dejaron de contribuir a su partido político en general. Y eso tampoco se ha evitado hasta hoy. Después viene una recomendación: realizar, una vez concluido el proceso electoral en curso, una revisión del sistema de financiamiento. Bueno, sí, eso se hace a instancias del presidente Zedillo en la reforma de 96. Después hacen la reforma al Código Penal y después hablan de una fiscalía especializada. Y la verdad es que la FEPADE y los distintos fiscales que se dieron a partir de la elección no funcionaron. En realidad, prácticamente nunca metieron a la cárcel a ningún funcionario que yo recuerde. Quizá habrán metido alguno en los últimos 25 años, 30 años. Y al principio se recuerda esas negociaciones. Es que así fueron ¿qué puedo decir? De publicitarias las cosas. Se dan en las negociaciones en la Secretaría de Gobernación, pero después el secretario de Gobernación dice que no, que están siendo molestados por la prensa. Entonces se esconden en algún lugar. A 2 cuadras del secretario de Gobernación hay una casa en la calle de Barcelona y se dan las negociaciones de Barcelona, a donde toda la prensa asiste, pues, desde luego, ¿no? Pero fue siempre, ahora es en Barcelona. Entonces era noticia durante 3 días y todo eso siguió pagando las campañas. El día del levantamiento del EZLN, cuando el exgobernador Absalón Sánchez se encontraba en su rancho y fue secretario y detenido en calidad de rehén, para el 16 de febrero, él fue liberado a cambio de la excarcelación de decenas de insurgentes zapatistas detenidos durante los primeros días del levantamiento. Fue otro hecho que en la prensa nacional nuevamente levantó una ola de comentarios a favor y en contra. ¿Qué restó atención? Otra vez, restó atención a las campañas. En todo caso, para mediados de febrero, se acuerda en el seno del Consejo General del IFE que se impulse la reforma al Código Penal para introducir un apartado sobre delitos electorales, fundamentalmente contra los servidores públicos que desviaran fondos públicos para las campañas políticas. Se trataba de disminuir la notable inequidad en el manejo de los recursos entre los partidos. Acorde con ello, se impulsa también la creación de una fiscalía especial, la FEPADE. De todos los delitos electorales, graves o no, ninguno permitiría fianza o liberación preventiva. Si uno cometía un error en un acta de una casilla en algún municipio perdido de Hidalgo, era motivo para ser encarcelado y no salir con fianza de ninguna manera. Pero por su parte, pues Colosio no cejó en la intención de hacer campaña real, que tuviera repercusiones reales en el electorado. Y aquí hay que destacar que desde el inicio de su campaña, Luis Donaldo recuperó de manera central, en sus discursos, ciertos conceptos abandonados por los gobiernos tanto de Miguel de la Madrid como de Carlos Salinas.
y él les imprimió una nueva farsa a estos conceptos. Y eso se da ya muy concretamente, se había dado antes ya en algunas participaciones, pero hay un discurso en el movimiento de la Revolución, el 6 de marzo, en donde él rescata abiertamente los conceptos de la Revolución Mexicana como ideal, como fuente de valores ideales, ¿no? Sociales y como herramienta discursiva. El PRI seguiría siendo el partido de la Revolución Mexicana, el partido del pueblo mexicano. De otra parte, y derivado del anterior, retoma las diadas justicia e injusticia, movilidad e inmovilidad social, democracia contra autoritarismo, mediante las que impulsa un liberalismo social que implicaba de una parte la recuperación de la justicia, la equidad y la movilidad social, y en la otra terminar con el autoritarismo y lograr la plena democratización del sistema político y la autonomía del PRI frente al gobierno. Pues bien, este excelente discurso, porque realmente es una pieza oratoria fantástica, inmediatamente perdió su sentido social y la opinión pública lo tomó como un eventual conflicto entre Colosio y el presidente. Y que muy probablemente, y eso ya era un mensaje de que Colosio iba a ser destituido y Manuel Camacho iba a ser nombrado. Eso es importante porque aquí se pierde el contenido del discurso más importante de toda la campaña del 94, de todos los candidatos, y se revuelve para hacer de ese discurso, quitarle a ese discurso todo el contenido para que se vuelva un conflicto entre el presidente y sus candidatos. Y un mensaje de que ya había una ruptura y de que seguramente Manuel Camacho iba a subir a la presidencia, dejando el contenido mismo del discurso absolutamente sin ningún sentido. Y entonces, bueno, pues no es salida porque todo es revuelto y recausado al conflicto entre el presidente y su candidato, el favoritismo hacia Camacho, y bueno, pues el activismo de Camacho lo sustenta. Miren, solamente entre el 14 y el 26 de febrero, Manuel con Camacho ofrece 7 conferencias de prensa a nivel nacional, algunas en conjunción con Samuel Ruiz, otras con el subcomandante Marcos y algunos con el delegado Juan. En marzo ofrece también varias conferencias. Voy a destacar la conferencia del día 11 y la del día 22. En la primera suscita gran expectación por una razón fundamental. Según la legislación del momento, el periodo para el registro de candidatos a la presidencia de la República se iniciaría el 1 de marzo y terminaría el 15 del mismo mes. Esto es, esta conferencia del 11 será 4 días antes de que se cierre el registro de los candidatos. Colosio se registró como candidato a la presidencia por parte del PRI el día 5. Al día siguiente pronuncia su gran discurso, ya referido, y que algunos quisieron interpretar como el anuncio, como una ruptura entre Colosio y Salinas. La ley establecía que un candidato podía ser suplido por el partido político que lo postulara hasta el día 15. Esto es, el partido podía poner y quitar candidatos sin ninguna justificación hasta el día 15. De esta forma, para el día 11 era legalmente posible que Camacho fuera registrado como candidato. Y justamente ese día Camacho pronunció
este discurso en un lujosísimo hotel al poniente de la Ciudad de México. ¿Qué dice Camacho en ese discurso? Dice, desde que fui a Chiapas no he pensado en otra cosa más que en sacar adelante la paz, corriendo los riesgos que he tenido que correr. Me he dedicado con absoluta honestidad, aprovechando toda la experiencia que tengo a ese propósito único. Lo seguiré haciendo hasta el término de mi misión. Para mí, desde luego, era preferible continuar avanzando en el proceso de paz en Chiapas antes de definir mi posición política. Pero, ojo, las circunstancias y las presiones son de tal magnitud y tienen tales dinámicas que de no aclarar ahora mi posición terminaría por afectar la construcción de la paz. Dice, hoy se ejercen presiones para que este comisionado se retire de la vida política del país. Germán, disculpa que Sí. te interrumpa, estás muy a oscuras. Ahí voy a prender las luces. Sí, por Espérame. favor. Gracias. ¿Ya se ve mejor? ¿Se ve mejor? Doctor, Sí, muchas gracias. Sí, sí. Ok. Entonces continúa, dice que Camacho no acepta que nadie lo convierta en el factor que explique las ineficiencias de otros. Fíjense, Camacho no quiere que lo conviertan en el factor que explique las ineficiencias de otros. ¿A quién se refiere con ineficiencias de otros? Camacho ha demostrado lealtad al presidente. Camacho no será problema para que las candidaturas cumplan su responsabilidad. Pero lo más importante es que dice, fíjense cómo esboza elementos genéricos de un eventual programa de gobierno. Dice, México necesita fortalecer sus decisiones de centro, sus caminos de conciliación, sus salidas democráticas, sus respuestas a las clases medias, su sensibilidad para mantener en la nueva globalidad económica la fuerza de su historia y la determinación de ensanchar las puertas de la justicia. Hoy la mejor garantía de estabilidad económica y política del país es adoptar con resolución el tránsito ordenado hacia la democracia sin los costos de la violencia. Para mí no hay nada más importante que mantener y fortalecer la unión de México. La unión que deriva de sentirse seguro de los intereses legítimos y de abrir las puertas de las instituciones a las demandas de justicia. Es decir, la unión que no excluye, sino la que se funda en la paz, la justicia y la democracia. Esa es mi posición. Ese es el campo en el que yo estoy. Y finalmente, dice, con todo esto, señoras y señores, no voy a actuar con presión ni de manera precipitada. Mi función es contribuir a la unidad y participar en la transición democrática de México. ¿Cuál es la vía para hacerlo con eficacia? ¿Para ser leal a la nación? Esa es la pregunta. Y no contesta. Y dice, si se dan las condiciones para que yo pueda contribuir a dar garantías a la transición, esto es para ser presidente después de cumplir con mi misión en Chiapas, mi papel será apoyar a la transición democrática en México y defender. Bueno, cita, sigue, no quiero alargar demasiado esto, pero es confuso y ambiguo. Y ese discurso propició todo tipo de interpretaciones, como las afirmó, desde la que le suponía que era una respuesta al discurso de Colosio del día 6, hasta la que no interpretaba como la respuesta al presidente de su partido o al presidente de la República. También amenazó con la creación de un nuevo discurso, de un nuevo partido político, de centro democrático. Después lo haría. Años después lo haría.
Él afirmaba que trabajaba para la paz en Chiapas, pero simultáneamente manifestaba su enojo porque se le querían conculcar sus derechos políticos. Ese fue el discurso del día 11. Pasa el registro, se vence el registro y viene el día 22, un día antes de la muerte de Colosio. Y dice, sobre el tema de la candidatura, déjenme traer a colisión un recuerdo. Un alumno mío, hace ya años, un joven universitario me preguntó, ¿quiere usted ser presidente de la República? ¿Sí o no? Yo le contesté, sí quiero ser presidente de la República, pero no a cualquier costo, ¿eh? Dice que sigue pensando lo mismo. Sí a cualquier costo. ¿Qué habrá querido decir? No lo sé. Pero puesto que la renuncia a la candidatura era explícita, Colosio y su equipo descansaron y celebraron. Para mayor tranquilidad, ese mismo día en la Cámara de Diputados, un periodo extraordinario de sesiones con un orden del día compuesto por las reformas al artículo 41 de la Constitución y varios artículos del Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común. La reforma fue parte de los compromisos establecidos semanas antes. Esto es, se votó toda la reforma. Ya no había tema. Se acaba absolutamente todo el conflicto. Ya no había posibilidades de sustitución de candidatos. Ya había pasado la parafernalia de la paz. Porque en ese mismo discurso, Camacho afirma que no, que quien piense que esto ya está resuelto, para nada, que esto está apenas empezando, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, se muere, matan a Colosio el día 23, y el 24 de marzo se hace un homenaje a Colosio en el auditorio del PRI, Plutarco Elías Calles, que es el más grande de todos, y bueno, pues Manuel Camacho asiste y fue abuchado, gritoneado, insultado, e inclusive recibió sillazos. Tuvo que ser evacuado del edificio, del auditorio y de la sede del PRI. El enojo priista era abierto y manifiesto. Ese enojo no va a disminuir mucho tiempo. Hubo quien dijo que el balazo que había matado a Colosio había matado también a Camacho políticamente. Ya todo el equipo que trabajó con él. Es probable. Fíjense, lo que pensaba la gente en ese entonces, pero que no lo dijo en ese entonces. En diciembre de 2005, la revista Sociedad y Poder publica un extenso artículo sobre el informe de la PGR sobre la muerte de Colosio. Esto es sacado en forma de crónico por Raúl Trejo del Ave el 22 de octubre. Y de ese informe, fíjense lo que extrae Raúl. Dice, seguramente nunca antes en la historia de México se ha realizado una investigación judicial tan pormenorizada como la que cumplió la Subprocuraduría Especial de la PGR para el caso Colosio. Encabezada desde agosto de 1996 por Raúl González Pérez, que había sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía efectuó una averiguación que aparece en 174 tomos compuestos de 68.293 fojas, además de 293 anexos. En 6 años y medio después del asesinato de Colosio, la investigación requirió la comparecencia de 460 personas y la ampliación de 1.460 personas y la ampliación de declaraciones ministeriales de otras 533. Se solicitaron
551 informes a diversas autoridades. La Policía Judicial Federal emprendió 982 averiguaciones y se hicieron 326 dictámenes especiales. Aquí se menciona un documento de José Francisco Ruiz Massieu, que sería posteriormente asesinado, como recordarán ustedes. Dice el presidente Salinas, el candidato Colosio, el comisionado Camacho, que se halló en el archivo de Colosio, dice, por sus cualidades y por su peso en el medio político, fue un error la designación de Manuel Camacho, dice Ruiz Massieu, como comisionado para la paz y la reconciliación, lo que daña tanto al presidente como al candidato. El entonces coordinador de la campaña y entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, declaró en la Subprocuraduría Especial en 99 acerca de aquel asunto. Dice Zedillo, estimo que ni para el licenciado Colosio, ni para ninguno de sus colaboradores cercanos, incluyéndome a mí, por supuesto, fue grato dicho nombramiento, ni mucho menos en los términos en que se hizo. Pensamos que había sido una decisión muy desafortunada del licenciado Salinas, que sería aprovechado por el licenciado Camacho en función de sus ambiciones políticas muy personales. Convenimos en más de una ocasión, el licenciado Colosio y un servidor, que una vez más había tenido éxito la táctica del licenciado Camacho de atemorizar al presidente con la real o supuesta gravedad de algún problema para luego postularse a sí mismo como el único capaz de resolverlo. Ya no sigo porque se me está acabando el tiempo. Nada más quiero decir que, en todo caso, Colosio nunca disminuyó en las preferencias electorales y que una vez muerto Colosio, este mismo grupo hace que algún sector se lance a favor de Ortiz Arana como candidato. El presidente Salinas, desde luego que rechaza eso, negocia con Diego Fernández de Ceballos para que se pueda modificar el artículo 82 de la Constitución y un hijo de extranjeros pueda tener la presidencia o competir por la presidencia, ser candidato. Fernández de Ceballos se niega a hacer una modificación ad hominem. Por cierto, que ya se había hecho en la reforma cuando se establece que los consejeros ahora ciudadanos del Consejo General del IFE no tendrían ningún otro empeño o encargo que no fuese el ser miembros del Consejo General, y se modifica porque Granados Chapo quiere seguir escribiendo en el periódico y entonces se modifica la Constitución para que Granados Chapa, porque querían que fuera Granados Chapa miembro del Consejo General. Y bueno, pero en ese momento Diego Fernández de Ceballos dice que no lo va a hacer. Y entonces sigue buscando, no encuentra a nadie. Y se ve obligado a nombrar a Cedillo. Y la verdad es que él sabía que no era una persona de él y que ese candidato tampoco iba a ser un fan de su administración. Entonces esto, pues, sale Cedillo, Cedillo se empieza a a enfrentar o a hacer declaraciones ya mucho más explícitas en contra de la negociación en Chiapas, de la forma en la que se negocia en Chiapas, y entonces Camacho renuncia.
renuncia a su puesto como mediador en el conflicto. 14 días después va a renunciar a su puesto como secretario de Gobernación Carpizo. Entonces, Ortiz Arana se ve como candidato a Querétaro y va a perder la elección. Camacho ya no tiene el eco que deseaba, renuncia y Carpizo pues ya se queda más bien solo en esta aventura y también renuncia a sus... La renuncia del secretario de Gobernación es muy pernicioso para la economía nacional porque acaba eh, por fragilizar las finanzas públicas del país, las reservas internacionales. Ah, Se da el debate entre los candidatos y lo que parecía impensable es que Diego Fernández de Ceballos arrasa en ese debate y le pega muy fuerte a Cedillo, pero Cuauhtémoc Cárdenas lo destruye absolutamente. Cuauhtémoc Cárdenas no le puede responder los ataques a Diego, tartamudea, se queda callado, se pone realmente muy inseguro en su hablar y lo que la izquierda presuponía que iba a ser el renacimiento de la campaña de Cuauhtémoc a través del debate, pues acaba por enterrarlo. Y a su vez, a Cedillo le dice que tiene dos problemas sustantivos en su postulación. El primero es que él llegó a ser candidato por la muerte de otro candidato. Y dice, usted no tiene la culpa, pero usted fue elegido no de una manera democrática, sino absolutamente autoritario por un dedazo del presidente de la República. Y de eso usted tiene toda la culpa. Y tampoco le responde adecuadamente el candidato Cedillo y esto, pues según toda la opinión pública, gana muy ampliamente ese debate de Diego Fernández de Ceballos. Tanto es así que algunas encuestas lo ponen ya muy por arriba de Cuauhtémoc, pero todavía no al nivel de Cedillo, pero algún par de encuestas sí lo proponen ya como un candidato no solo vencedor del debate, sino que lleva en primer lugar de las preferencias electorales. Misteriosamente, Diego se retira de la campaña durante semanas, deja de aparecer en público, supuestamente está estudiando para un segundo debate el asunto de lo económico, en donde Cedillo parecía ser más fuerte, pero no sé, hay interpretaciones que piensan que entra en pánico y que se retrae de sus intenciones reales de ganar la presidencia de la República cuando pareciera ser que tenía ya posibilidades abiertas de lograrlo. Y esto pues acaba en un proceso electoral en donde ah, el PRI gana con 50%, 50,16% de los votos, el PAN con 26,72%, esto es Diego Fernández, y Cuauhtémoc se queda con 17,07% de la votación. Entre los demás, pues no ocupan más del 10% en su conjunto. Aguilar Talamantes tiene el 0,87, Pérez Treviño del PARM tiene 0,56, Pablo Emilio Madero del Partido Demócrata Mexicano, que es un partido de los sinarquistas, una rémora de los sinarquistas que había perdido el registro y lo volverá a recuperar.
tiene apenas el 0,29, Cecilia Soto del PT logra el 2,83 y González Torres el 0,96. Es la segunda elección en la que entra el Partido Verde Ecologista. Y bueno, pues esto es un año que sigue oscuro. Poco después matarán a José Francisco Ruiz Massieu y poco después, a fines de ese año, se va a suicidar su hermano Mario. Y vendrá la crisis de diciembre en términos económicos. Déjenme comentarles nada más que en febrero de 1995 el Banco de México emite el informe sobre las reservas económicas del país durante 1994. Pone cuatro hechos. Uno, fíjense, no el levantamiento del STLN, sino los actos terroristas de la segunda quincena del mismo mes. Después, días después del levantamiento zapatista, que esto, recordarán ustedes que el Manuel de Marcos pide que se levanten en armas los indígenas de Michoacán y de Guerrero y de Puebla y etcétera. Y pues de repente hay un coche bomba en la Plaza Universidad que destruye varios coches. Se da a la mitad de la noche y no hay físicamente muertos, pero sí. Y en Acapulco hay bombazos y destruyen las oficinas federales. Y en Acapulco. Y dinamitan torres de luz en Michoacán, en Puebla. Y todo esto le costó a las reservas 1.600 millones de dólares. En marzo, la muerte de Colosio implicó una fuga de capitales de casi 10.500 millones de dólares, lo que dio un total entre esos dos hechos de 11.937. Después, la renuncia de Carpizo costó una fuga de más de 4.000 millones de pesos. Y la renuncia de Mario Ruiz Massieu en diciembre antes de su suicidio es de 800 y pico. Son más de 3.900 más 811, 4.700 millones. En total, de una reserva de 28.000 millones de dólares, contabiliza el Banco de México en ese año una fuga por estos hechos de 16.650 millones de dólares. Pero no toma en consideración que ah, no toma en consideración el secuestro de Harpelú el 14 de marzo, ni el secuestro de Ángel Lozada, que es el dueño de Gigantes, ¿no? En abril. Y tampoco toma en consideración si hubo unas fugas de capitales con el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI. Entonces hay hechos que pudieran indicar que Newsweek tenía razón cuando hablaba de cuando menos 19.000 millones de dólares. Esto, cuando menos de fuga de capitales para el país. De los 28, pues quedarían unos 6, 5 millones, 5.000 millones de dólares. Y bueno, pues eso es el piso propicio para la crisis de diciembre, para el error de diciembre. Yo aquí me quedo, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Fernando. Muy interesante tu participación. Vamos a dar entrada a las preguntas de nuestro público. ¿Alguien quiere plantear observaciones, dudas, aclaraciones? Sí, Laura Ruiz Romero, por favor. Gracias. Muy buenas noches, tardes. Doctor, una pregunta.
Podríamos decir que el voto duro del PRI votó 100% por Cedillo, y si el voto blando del PRI optó por otra opción al PRI. Mire, yo calculé en ese año que el voto duro del PRI andaba en 35%, o sea que la eficiencia del candidato Cedillo tuvo un 15% de más. Y la del candidato Diego Fernández de Ceballos tuvo cuando menos un 15% de más. Entonces, el voto duro del PRI andaba más o menos en 32%, 35%, y el de el PAN en 12-15%. Entonces, sí hubo más eficiencia de la campaña de Diego con todo, aun cuando sí hubo voto, digamos, blando para el PRI también, desde luego. Sí, Muchas gracias. de nada. Más, ¿no? De los aquí presentes, ¿no? Yo quiero hacerte algunas preguntas, Germán. Sí, por favor. Eh, Me interesa mucho tu opinión. El alzamiento zapatista no, no toma por sorpresa al gobierno de Salinas. Desde hacía meses atrás, por lo menos un año, se sabía que se estaban organizando, ¿no? Están los informes. Yo tuve un alumno en la carrera de historia que formaba parte del ejército zapatista, ¿sí? Y que después fue uno de los negociadores con Camacho. Entonces, ¿por qué sorprendió a Salinas? Esa es una. La otra es que yo no soy priista, no he sido priista, más bien no he militado nunca en ningún partido. Por lo que nos has narrado, pareciera que Salinas de Gortari no pudo con el proceso y que se lo manipuló, manejó Camacho y no sé quién es más. Y me sorprende mucho, sobre todo por la imagen que se tiene de la imagen política que se tiene de Salinas, un hombre muy, muy inteligente, maquiavélico para algunos, ¿no? Y me sorprende mucho em, esta presentación de haberse dejado manejar por Camacho y me hace dudar de si efectivamente el apoyo a Colosio fue 100% irrestricto. Otro elemento que contribuye a ese año fatídico de 1994 es el asesinato del obispo de Guadalajara, ¿no? Que también está es Colosio, es lo de Guadalajara, es lo de Ruiz Massieu y al final es lo del hermano, que no queda muy claro si realmente se suicidó o no se suicidó. Pero también está este cuestionamiento de lo que planteó el grupo político que llegó al poder con Salinas, de que iba a ser una generación que iba a detentar el poder por lo menos 25 años. Eso fue lo que dijo Pedro Aspe, ¿no? Ya vemos que no fue así, pero también se señala que este último año de 94, por todo lo que tú has señalado, Salinas le deja la presidencia a Cedillo agarrada con alfileres económicamente hablando, y que el error de diciembre, llamado error de diciembre, una parte sí es responsabilidad de Salinas y otra de Serrapuche, ¿no? Que era el secretario de Hacienda y que comete el error
de como anunciar a los inversionistas que va a haber una devaluación. Y insisto, si para ti se desdibuja Salinas de Gortari por todo lo que pasa en 1994. Yo creo que sí. Yo creo que sí pierde el control. Salinas habían sabido manejar perfectamente todo. Yo no, de verdad no me gusta la especulación. Todo lo que acabo de decir aquí está perfectamente respaldado, sea por declaraciones, o sea por la prensa, o sea por los autores que han estudiado el tema. Yo creo que sí pierde la capacidad de decidir de primera mano, de guiar las conversaciones. Las conversaciones las lleva, y eso yo lo viví porque yo estaba en el Consejo General y enfrente de mí estaban negociando los partidos políticos. Y eran ocurrencias, eran, pues esto, ¿cómo le hacemos? Pues sí, vamos a poner que sean delitos graves. Bueno, nada de eso se le consultaba al presidente. Al presidente se le informaba lo que ya había sido negociado con los partidos políticos. La misma reforma es una idea de Carpizo, supuestamente para asegurar la absoluta viabilidad en paz de las elecciones, bajo también el dicho permanente de Camacho de que esto iba a ser catastrófico porque venía el choque de dos trenes brutales. De verdad que yo nunca entendí eso. A mí me pidieron que fuera con los banqueros una vez que salí del Consejo General para tranquilizarlos porque estaban muy nerviosos. Sí, seguro. Personajes del Consejo Coordinador Empresarial, y yo les tenía que explicar por qué no iba a haber un conflicto, ¿sí? Y por qué mucho menos ese conflicto sería catastrófico para el país. Yo no sé si los logré tranquilizar o no, pero el hecho es que sí había una tendencia a pasar por encima del presidente, negociar reformas que no conocía el presidente, hacer pública la inminencia de un conflicto social y económico que no le convenía al presidente, y desde luego todo este nerviosismo social que terminó con la muerte de Colosio, que tampoco le convino al presidente. Entonces yo creo que sí fue un error, como lo dice Ruiz Massieu, como lo dice Tedillo, como lo dice... En general, las personas que vivieron ese proceso consideran que el nombramiento de Camacho primero fue un terrible error del presidente de la República, y segundo, que Camacho no le obedeció al presidente, que hizo lo que le pareció, y tampoco Carpizo, más adecuado. Yo no sé si a sus intereses mezquinos y particulares, no quiero calificarlo, simplemente el presidente ya no controló a ese grupo. Yo sí estoy absolutamente convencido. Eh, yo, con base en las cifras que he leído, si no particularizadas como las que tú nos diste en este momento, lo que se me ha quedado de por qué ganó Cedillo es que fue el candidato del miedo, ¿no? Ante todo lo que se vivió en 1994, que la población en general tenía miedo de hacia dónde íbamos a desembocar. ¿Tú qué crees? No, yo no creo. Yo creo que el candidato del miedo fue Salinas de Gortari. Ese año y en esa campaña de 88 sí salieron muchas imágenes de disturbios en otros países, diciendo que en México iba a venir un conflicto social muy fuerte, cosas muy pesadas. Pero en la campaña de Cedillo eso no existió. Yo creo que ganaron las maquinarias de los partidos políticos. Yo creo que a pesar de ah,
la ruptura del bloque en el poder con la salida de Cárdenas y de muchísimos priistas importantes, yo creo que todavía la base sindical, la base de los maestros, bases muy importantes del PRI seguían en el PRI. Después se salieron, Eh, pero todavía en ese momento el PRI era el único partido que tenía una presencia realmente nacional. exacto. Recordemos que tenían tres gobernaturas. El PRD no gana sino hasta 97 el Distrito Federal. Cárdenas. Es Sí. a partir de la reforma de 96, que fue muy importante, que las condiciones de la cancha se emparejan y hay una competencia, ahora sí, de tú a tú. Ujú. Y el PRI pierde la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Ciudad de México. Y 3 años después va a perder la presidencia de la República. Exacto. Sí, de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Germán. Yasmín, Yasmín, muchas gracias. De que, doctor, aquí tenemos una pregunta en la transmisión de Facebook de Pueblo Organizado CDMX que dice, nos pareció nunca oír el nombre de José Córdoba Montoya. ¿Cuál fue el papel de este personaje en las elecciones de 1994? Además, quiero saber si es posible saber quién fue el creador del lema Bienestar para la familia que utilizó Cedillo. Sí, Córdoba Montoya está a favor de una resolución rápida, no tanto negociada, del conflicto de Chiapas. Él sale no muy bien de ese debate. El presidente le va a dar la razón finalmente al grupo de Camacho, destituyen al secretario de Gobernación. Van a tirar al gobernador de Chiapas. Y en el momento en que sale Cedillo, Córdoba se va a el Banco Interamericano de Desarrollo y deja México. Después va a volver, pero en ese momento se va de México y se va al Banco Interamericano de Desarrollo, lo que me hace pensar que eh, a pesar de lo que se dice, no tenía tan buena relación con Ernesto Zedillo, a pesar de que el uno era secretario de Estado y el otro era el jefe de la oficina de la presidencia, pareciera ser que no tenían tan buen. Una cosa que a mí me llama la atención, que quisiera preguntarle al doctor Cedillo, ahora que venga a México, es ah, ¿por qué se hace coordinador de la campaña de Colosio? Él no había estado en ningún proceso electoral, él no tenía experiencia, no sabía lo que era una campaña. Ah, a mí me busca alguna persona para integrarme, le digo, no me conviene al PRI, no me conviene a mí, no le conviene a la campaña, no le conviene a nadie que yo saliendo del IFE me vaya a un partido político. Yo nunca estuve en el PRI, nunca he estado en ningún partido político. Entonces yo pensaba que no, no, no tenía caso, pero nunca entendí por qué Ernesto Zedillo se fue como coordinador de una campaña cuando no sabía lo que era una campaña política. ¿no lo nombró Salinas? No Sí, sé. desde luego que lo nombra Salinas, pero no entiendo No, pero como el segundo a bordo de la campaña de Colosio. pues como el primero de a bordo, porque es el que lleva la Llevaba campaña. la campaña, sí. Bueno, Y no pudo con la campaña porque le ganó Camacho. sí, sí, sí. Todas las batallas se las gana Camacho. Y todo el mundo piensa que es Colosio, pero Colosio estaba haciendo discursos y la campaña no la hace el candidato, la hacen los partidos, la hacen las coordinaciones de los partidos. Y bueno, pues en ese sentido, Cedillo no fue ganador ni dominante frente a Camacho.
Ok. ¿sí? Y no sé quién puso la frase del bienestar para tu familia. No lo sé, la verdad. Y no quiero inventar. Tampoco. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, por nuestras transmisiones no tenemos ninguna otra pregunta. Bueno, Germán, pues a nombre mío y de Javier García Diego, que anda, creo que en, en Guadalajara, te doy las gracias por tu participación muy interesante, muy complicada, muy enredada, muy dramática también. Yo espero que haya sido útil para quien quiere saber algo de ese año. La verdad es que sí fue un año muy, como dicen los chinos, te deseo una vida interesante, ¿no? Todo es una maldición. Sí, fue un Sí, año muy interesante. Fue un año espantoso, lleno de problemas y además con muchos golpes por debajo. exacto. Un día podríamos hablar de algunos funcionarios de la administración del licenciado Salinas de Gortari, que sí eventualmente pudieron haber tenido algo que ver con el levantamiento zapatista justamente en esa época, en esas fechas. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, muchas gracias a ti por tu participación. Nos vemos pronto, querida Georgette. Claro que Hasta sí. luego. Muchas gracias. Nos vemos la semana que entra, por favor, que ya será nuestra última sesión con la elección del año 2000. Entonces, nos vemos. Cuídense, por favor. Creando conciencia cívica en un mayor número de votantes, la Dirección Nacional del Registro Electoral garantiza la legitimidad de las elecciones. Millares de empleados ordenan las listas de electores en las 3.500 agencias del registro, diseminadas por todo el país, llevando un control absoluto de la población. Demostrando la madurez cívica alcanzada por el pueblo. Alcanzada por el pueblo.